¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestión.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado. Y en la presente ocasión quiero comentar con ustedes un tema vinculado a las normas internacionales de información financiera. Básicamente, un tema vinculado a la NIC 18 con relación a la venta de bienes. El presente video titula Retención y transferencia de riesgos y ventajas en la venta de bienes. Es importante recordar que la NIC número 18 nos plantea 5 criterios para poder nosotros reconocer si una transacción califica o no como un ingreso. Y de estos 5 requisitos que tienen que cumplirse sí o sí, nosotros vamos a analizar uno de ellos. No olvidarse que estos 5 criterios están establecidos en el párrafo 14 de la NIC 18, de los cuales estamos tomando el primer criterio. La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes. Observe usted que este criterio no dice la transferencia de la propiedad, sino nos hace una referencia a otro término: riesgos y ventajas. Cuando uno realiza la adquisición de un bien, cuando el vendedor le está dando los riesgos y ventajas. Otra palabra clave. La NIC nos va a señalar dos tipos de posibilidades de transferencia de riesgos y ventajas. Aquí ya nos los está señalando uno, que sean significativos. Y obviamente deben haber algunos criterios para nosotros afirmar en qué caso la transferencia de riesgos y ventajas no ha sido significativa. Pero no se olviden que para efecto de reconocer los ingresos tenemos que considerar los 5 criterios. Solamente en este video estamos hablando de uno solo. En primer lugar, una no confusión, sino más que todo una aclaración que nos hace la NIC en su párrafo 15, es ver el vínculo que existe entre transferencia de riesgos y ventajas y transferencia de la titularidad legal. Hablar de titularidad legal puede implicar, por un lado, la existencia de un acuerdo entre ambas partes, que puede ser escrito, como también puede ser simplemente el tema de la transferencia de la posesión. Cuando nosotros vamos a una tienda de departamento a comprar ropa, probablemente nosotros no firmemos un contrato y simplemente nos entregan el bien, el comprobante, y ya es nuestro. Cuando nosotros vamos a comprar un auto, probablemente cambia la situación porque hay que inscribirlo en registros públicos. Y ya hablamos de un contrato y hablamos de la existencia de un título legal. Entonces, ¿cómo implica o cómo se maneja esto con respecto a la transferencia de riesgos y ventajas? Veamos. Párrafo 15 de la NIC 18. El proceso de evaluación de cuando una entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas significativos que implica la propiedad requiere un examen de las circunstancias de la transacción. Otro tema que también se ve desde un punto de vista tributario y contable es que la aplicación de los principios que nos plantean las normas internacionales de información financiera no necesariamente se aplican a todas las situaciones. Incluso en organizaciones que tienen el mismo giro del negocio, puede que los criterios se apliquen de manera distinta, porque cada operación tiene su propia naturaleza. Es importante tener en cuenta eso. Por ello, hay que examinar las circunstancias que van a involucrar el desarrollo de la presente transacción que se analice bajo la aplicación de las NICs. Veamos cuáles son las dos posibilidades entonces con respecto a este tema. Vamos a derivar en dos tipos de casos, como vemos acá en los dos párrafos. Veamos el primer párrafo. Dice, en la mayoría de los casos, la transferencia de los riesgos y ventajas de la propiedad coincidirá con la transferencia de la titularidad legal o el traspaso de posesión al comprador. Este es el caso de la mayor parte de ventas al por menor, ¿no? En este caso,
la transferencia de la titularidad legal o la transferencia de la posesión, ¿no? Si hablamos para que haya una titularidad legal, probablemente estemos haciendo una referencia, como decía hace un momento, al tema contractual, mientras que el traspaso a la posesión puede ser simplemente la entrega física. Y que muchas veces en la praxis nosotros lo vemos culminado de acuerdo a la usanza comercial del lugar con un comprobante de pago, ¿no? Cuando realizamos una compra, por ejemplo, de ropa, ¿no? O por ejemplo de un mueble, por ejemplo, en un determinado lugar, no necesariamente todo está asociado a una titularidad legal, sino más bien a posesión. Pero puede también que en algunos casos no coincida este tema, esta titularidad, este traspaso de posesión, que si bien es cierto en el fondo implica propiedad, o sea, eso es una consecuencia de poder afirmar, ya, mira, este bien ya es mío, ya lo estoy usando, ya, mira, acá está, terminó la transacción, yo ya lo poseo. Segundo, de acuerdo a este título legal, yo ya soy propietario del mismo, pero no necesariamente este hecho coincide con la transferencia de riesgos y ventajas. En otros casos, por el contrario, la transferencia de riesgos y ventajas de la propiedad tendrá lugar en un momento diferente, del correspondiente a la transferencia de la titularidad legal o el traspaso de la posesión de los bienes. Si bien es cierto, yo creo que ubicamos claramente en la praxis el tema de la transferencia de la titularidad legal o el traspaso de la posesión al comprador. Yo creo que lo que todavía nosotros no ubicamos es qué cosa es una transferencia de riesgo y ventaja, qué hechos implica, algunos ejemplos acerca del tema. Vamos a revisar este tema. Consecuencia, ¿no? Párrafo 16. Si la entidad retiene, aquí viene la palabra clave, de forma significativa, riesgos de la propiedad, la transacción no será una venta y por lo tanto no se reconocerán los ingresos por actividades ordinarias. Entonces seguimos con la duda. ¿Qué implica una transferencia significativa de riesgos y ventajas de la propiedad? Lo único que yo sé que si el vendedor retiene de forma significativa, no hay venta. Por lo tanto, no hay ingresos de actividades ordinarias. Si hubo un pago de un dinero previo, eso se va a trabajar como un anticipo, que se devengará cuando se cumplan las condiciones establecidas en la NIC 18, en su párrafo 14, los 5 criterios. Entonces, por ello que la norma internacional de contabilidad número 18 nos habla, ya para podernos ubicar dentro del tema de qué es un riesgo y ventaja significativa, nos habla de algunos ejemplos de retención significativa. Situaciones en las cuales, si no tenemos nosotros el adecuado manejo, puede que no estemos reconociendo los ingresos bajo el cumplimiento de este requisito que nos establece la NIC. Revisemos esos ejemplos. Ejemplos de situaciones en las que la entidad puede conservar riesgos y ventajas significativas correspondientes a la propiedad son los siguientes. A. Cuando la entidad asume obligaciones derivadas del funcionamiento insatisfactorio de los productos que no entran en las condiciones normales de garantía. Este es un tema también bastante interesante. Muchas veces cuando nosotros adquirimos un artefacto, como consecuencia de ello, nosotros firmamos el acuerdo, nos hacen firmar un acuerdo de garantía y se establecen determinadas normas para la aplicación de las garantías con respecto a ese bien. Que lógicamente, si no se cumplen, pues lo normal es que sea asumido por el cliente. Pero si es que fuera de esas condiciones normales de garantía, la entidad tuviera que asumir algo adicional por el funcionamiento insatisfactorio, entonces sencillamente hay una retención significativa de riesgos y ventajas. B. Cuando la recepción de los ingresos de actividades ordinarias en una determinada venta es de naturaleza contingente, porque depende de la obtención por parte del comprador de los ingresos de actividades ordinarias derivados de la venta posterior de los bienes. Aquí esta operación configura en algo que seguramente ustedes conocen. A ver, yo tengo bienes, se los entrego al comprador y el comprador tiene que venderlos para que yo a su vez pueda afirmar que he vendido. Esa operación tiene un nombre, se llama consignación. Muchas veces en consignación
la entrega de los bienes no significa necesariamente que ya le haya dado una transferencia de riesgos y ventajas de tipo significativo, porque esos bienes todavía, esas existencias todavía son mías. Entonces, la recepción de los ingresos está condicionada ¿a qué cosa? Está condicionada a que el comprador a su vez venda esos bienes. Si el comprador va a lograr vender esos bienes, va a generar ingresos, entonces lógicamente yo ya puedo decir que a su vez también yo los he generado. Esto, como les digo, el mejor ejemplo es la consignación. Cuando ustedes hacen una consignación en un momento, entrega de bienes en consignación, en ningún momento es un ingreso. Simplemente es la entrega de bienes y usualmente, por ejemplo, acá en Perú lo vamos a controlar con cuentas de orden. Seguimos viendo ejemplos de retención significativa, situaciones que si se cumplen no significan que se tenga que reconocer un ingreso. Ejemplos de situaciones en las que la entidad puede conservar riesgos y ventajas significativas correspondientes a la propiedad. Seguimos. Punto C. Cuando los bienes se venden junto con la instalación de los mismos, y la instalación es una parte sustancial del contrato, siempre que no haya sido todavía completada por parte de la entidad. Por ejemplo, podemos tener en cuenta en el sector inmobiliario muchas veces la venta de los ascensores para los edificios que se construyen. Muchas veces, de acuerdo al contrato, el proveedor entrega en un mismo contrato el bien junto con la instalación. Si llega a la empresa el ascensor, y todavía no se ha instalado, y el contrato implica que tiene que instalarse, pues lógicamente nosotros podemos decir que todavía, para efectos del vendedor, no se ha realizado el ingreso. A nuestro proveedor en su contabilidad no. ¿Por qué? Porque tiene que instalarse. Porque los riesgos y ventajas significativas todavía los mantiene él. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Si nosotros nos dedicamos a la venta de bienes que impliquen instalación de los mismos y vemos que un componente importante del contrato es la instalación, importante, es sustancial, entonces nosotros tenemos que ver en qué momento se va a reconocer ese ingreso con respecto al cumplimiento de esto. Usualmente cuando se culmine esa instalación. ¿Ya? Punto D. Cuando el comprador tiene el derecho de rescindir la operación por una razón especificada en el contrato de venta y la entidad tiene incertidumbre acerca de la probabilidad de la devolución. Esto es importante también desde un punto de vista contractual. Muchas veces nosotros tenemos una posibilidad de rescindir el contrato, ¿no? Y que está especificado en este documento, ¿no? Si la entidad tiene incertidumbre acerca de esa situación, es decir, no tiene claro si que se produce o no, obviamente esa incertidumbre no va a poder sustentar que nosotros estamos, desde el punto de vista del vendedor, transfiriendo riesgos y ventajas significativas. Hay que evaluar también esa posibilidad. Entonces la misma NIC nos dice, ¿y qué pasa cuando la retención de riesgos y ventajas no es significativa? Y si hay algunos casos, lo dicen. Si una entidad conserva solo una parte insignificante de riesgos y ventajas derivados de la propiedad, la transacción es una venta. Por lo tanto, se procede a reconocer los ingresos de actividades ordinarias. Entonces hay que saber cuándo la retención de riesgos y ventajas es significativa, entonces no hay ingreso, no hay venta. Y cuando no es significativa, sí es venta y hay que reconocer los ingresos. Siempre y cuando hayamos cumplido los otros 4 requisitos señalados en el párrafo 14 de la NIC 18. Bien, el párrafo 17 nos habla de esto, entonces nos enuncia la retención no es significativa. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos que la misma NIC nos da acerca de esta situación dentro del párrafo 17. Por ejemplo, un vendedor puede retener, con el único propósito de asegurar el cobro de la deuda, la titularidad de los bienes, la titularidad legal de los bienes. En tal caso, si la entidad ha transferido los riesgos y ventajas significativos derivados de la propiedad, la transacción es una venta y procede a reconocer los ingresos de actividades ordinarias derivados de la misma. ¿No? Importante con esta condición. Probablemente ya se le entregó el bien al cliente, pero no la titularidad legal.
puede que ya haga uso del mismo incluso, ¿no? Pero el tema de la titularidad legal está retenido a que se cobre, es decir, a que el cliente pague al proveedor el importe del mismo. Entonces, si se da esta situación, la retención no es significativa y por lo tanto nosotros debemos de considerar como un ingreso, ¿ya? Observe que si hablamos desde este punto de vista, me dicen, bueno, si está todavía está viendo un cobro futuro, pues, y se está entregando el bien, probablemente nosotros hablemos de una cuenta por cobrar, ¿no? Y nosotros sabemos que hay ventas al crédito. Otro ejemplo de una entidad que retiene solo una parte insignificante del riesgo que comporta la propiedad puede ser la venta al por menor, cuando se garantiza la devolución del importe si el consumidor no queda satisfecho. Lo que pasa, ¿no? Cuando vamos a una tienda de departamento a comprar algunos bienes, ¿no? Ropa, cuando vamos a comprar un artefacto de uso familiar, cuando vamos a comprar zapatos, ¿no? Siempre hay la condición, ¿no? Nos dice, ¿sabes qué? Te llevas, pero fíjate, en nuestra tienda te damos una garantía, que si pasa algo, bueno, no estás satisfecho, durante tanto tiempo te lo devuelvo. ¿Esto significa que hay retención? No, fíjate que dicen ventas por menor. En estos casos, los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en el momento de la venta. Totalmente de acuerdo. Siempre que el vendedor pueda estimar con fiabilidad las devoluciones futuras y reconozca una deuda por los reembolsos a efectuar, basándose en su experiencia previa y otros factores relevantes. ¿Cómo traducimos esto? Esto se va a manifestar a través de lo que nosotros llamamos el establecimiento y reconocimiento de una provisión de garantía sobre ventas. No se olviden que si nosotros tenemos un escenario en el cual hay garantías sobre ventas, y las garantías sobre ventas están dentro de las condiciones normales, eso no implica retención significativa. Si es anormal, por fuera de las condiciones normales de garantía, ya vimos que sí era significativo, lo vimos anteriormente, pero con lo normal va a generar el ingreso normal. Nosotros devengamos ese ingreso, reconocemos los ingresos y se cumplen las otras 4 condiciones adicionales, y contablemente si el vendedor, al ver que hay un acuerdo de garantía, tiene que contabilizar la provisión respectiva. Por eso nos dice reconocer una deuda de los reembolsos a efectuar, basado en su experiencia previa, otros factores relevantes, ¿no? Por lo general, el área comercial nos puede brindar información acerca de las estadísticas de reclamos de los clientes, del tema de devoluciones, ¿no? Y de acuerdo a eso nosotros podemos sustentar esa provisión respectiva. Que sí la tenemos que hacer, que sí tenemos que reconocer esa obligación porque se está generando al momento de entregar el tema del bien sujeto a garantía. Vamos a revisar algunas situaciones que están establecidas en los ejemplos ilustrativos. Básicamente el ejemplo ilustrativo 2 de la NIC 18, venta de bienes, en la parte B del libro rojo, ¿no? de la edición correspondiente. Ventas de bienes sujetas a condición. Veamos algunos ejemplos que nos plantea la NIC. Los ingresos, instalación e inspección. Los ingresos de actividades ordinarias normalmente se reconocerán cuando el comprador acepta la entrega en vez se han completado la instalación, una vez se han completado la instalación e inspección. ¿Se acuerdan que hablábamos algo de eso? Veamos. No obstante, el ingreso de actividades ordinarias derivado se reconoce inmediatamente tras la mera aceptación del comprador cuando el proceso de instalación es por su naturaleza simple. Por ejemplo, la instalación de un receptor de televisión probado en fábrica, que solo necesita desempaquetado y conexiones a la red y a la antena. Esa instalación es obvia, ¿no? No es obviamente que decimos, primero, cuando le entregas el televisor, no, espérate a que le instale la antena para reconocer el ingreso. No, ahí todo el paquete funciona, porque obviamente vemos que el tema de la antena no es significativo. 2. La inspección se ejecuta solo con el propósito de determinar los precios finales del contrato, como es el caso de los cargamentos de mineral, de hierro, azúcar, haba de soya, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Instalación e inspección como condiciones, muchas veces hay que ver la materialidad mismas para efectos del cumplimiento del criterio establecido. Veamos otras situaciones. B. Aprobación, cuando el comprador ha negociado un derecho limitado de devolución. Si existe incertidumbre acerca de la posibilidad de devolución, los ingresos de actividades ordinarias
se reconocerán cuando la remesa ha sido entregada formalmente por el comprador o los bienes han sido entregados y el plazo para su devolución ha transcurrido. Otra condición básica acerca de el tema de reconocimiento de ingresos, ¿no? Entonces, si existe incertidumbre acerca de la devolución por parte del cliente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Reconocer cuando la remesa ha sido aceptada formalmente por el comprador. Le hemos enviado la mercadería, ¿él lo aceptó? Sí. ¿Dentro del plazo establecido? Sí. ¿Le hemos puesto un plazo máximo para devolución? Sí. Entonces, devenga y cumple este requisito. C. Ventas en consignación. También les comentaba algo de ello. Vamos a profundizar un poco más. Ventas en consignación bajo las cuales un comprador consignatario toma productos del vendedor para venderlos por cuenta de aquel. En este caso, el ingreso de actividades ordinarias es reconocido por el vendedor cuando los productos son vendidos por el comprador a terceras personas. Como señalábamos, ¿no? Consignación definitivamente implica ingresos con incertidumbre para el que lo vende, porque solamente entrega los bienes. El comprador tiene que venderlos a su vez para que nosotros a su vez lo facturemos a él y veamos no solo la facturación, sino también nosotros veamos que se cumplen las 5 condiciones establecidas en el NIC 18 con respecto a la entrega de esos bienes al comprador. D. Ventas cobradas a la entrega. Este es importante, una práctica usual común en el negocio. El ingreso de actividades ordinarias se reconocerá cuando se hace la entrega y se recibe el cobro por parte del vendedor o su agente. Muy bien amigos, espero que el presente material haya sido de utilidad para todos ustedes y los invito a seguir visitándonos en www.perugestion.org para enterarse de nuestra programación de talleres y si desean suscribirse a nuestro canal de videos pueden ver en el enlace de descripción del presente video. Muchas gracias por su atención.